trata de un paciente femenino de 17 años de edad, referida del servicio de urgencia para realizar biometría hemática con valoración por nuestro servicio de hematología. La paciente se encuentra estable, sin embargo se observan equimosis y petequias en diferentes partes del cuerpo, gingivorragias y sangrado vaginal abundante. Ojo, ojo, esto puede ser desde una PTI, de una trombopenia primaria inmune, una disfuncionalidad plaquetaria o un problema oncológico, habría que ver, ¿sale? Pero creo que ya aquí muchos se los están imaginando. Y vean la morfología. ¿Qué me pueden decir de la morfología? A ver, los leo. Si están. Se ven bastones de agua, en efecto. Aquí hay uno. Por aquí se asoma otro. Aquí hay múltiples bastones de agua. Acá hay más. En efecto, licenciado, tiene usted razón. Bastones de agua, ¿de acuerdo? Núcleos irregulares, único nucleolo, bastones de agua. Totalmente de acuerdo. Núcleo irregular, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Creo que queda claro que no son núcleos regulares, sino que son núcleos irregulares. Incluso hay quien ya le da el nombre. El licenciado Felipe dice granulocitos inmaduros, hay que definir qué tipos son. La licenciada Camila Muñoz dice promielocitos, la pregunta es, ¿son normales? ¿Ha visto los promielocitos en una maduración normal? Si no, entonces no serían promielocitos normales, sino serían anormales. Plaquetas muy disminuidas, en efecto, fíjese cómo a pesar de que no tenemos un número, ya la licenciada dijo, hay disminución de plaquetas, en efecto, y se correlaciona con lo que está pasando el paciente. Podrían ser hipogranulares. Seguro, mire, quiero que vea esta. Podrían ser hipogranulares, licenciada Carolis, quiero que vea esta, por ejemplo. ¿Será que son hipogranulares? Vea esta, por ejemplo. La química Tamara o la licenciada Tamara dice Pellier, en efecto, las células que logran pasar de este estadio de maduración anormal, en donde los núcleos son irregulares, pasan pero con defectos eh, alterados en la cromatina, con un silenciamiento de ciertos genes. Vean, por ejemplo, aquí lo está diciendo la licenciada, hay pseudo Pellier, en efecto, hay inclusiones de bastones de Auer, totalmente de acuerdo, células tipo Fagot, células de Fagot, totalmente de acuerdo, que son esas células que tienen múltiples bastones de Auer, totalmente de acuerdo, y entonces, pues ya, creo que ya muchos ya más o menos hay algunas células que obviamente son hipogranulares, totalmente de acuerdo, pero hay otras que se ven hasta morenitas. Aquí un tip, si usted utiliza colorante de Gray, cambie el pH. En vez de utilizar uno de 6.8 de buffer, utilice uno más bajo, uno de 6.4. Si no, utilice otro tipo de tinción, la tinción de Mayrumbal Jimsa o la de Jimsa. Enfatiza menos los gránulos y al enfatizarlo menos te permite ver más, digamos, te permite ver mejor la forma del núcleo. ¿Estamos? Pero un tips para las personas que no han visto todavía lo que sus compañeros estaban diciendo, busque alas de mariposa. Eso es, buscar alas de mariposa. Tanto en la hipogranular, no hipogranular, tanto en la microgranular como en la forma hipergranular. ¿Por qué decimos microgranular? ¿Por qué no decimos hipogranular? Porque la microgranular tiene un montón de gránulos, incluso tiene más gránulos que estas formas hipergranulares. El problema es que los gránulos son tan pequeños que el microscopio de luz no permite resolverlos. Son más abundantes, pero el microscopio de luz no permite resolverlo. Estamos, así que no es hipo, es microgranular. Entonces, aquí tenemos dos variedades. La forma común, que sería la hipergranular, como por ejemplo esta, y la forma o la variante microgranular. ¿Estamos? Y entonces, en cualquiera de las dos formas, busque ala de mariposa. Se requiere, obviamente, algo de... eh, algo de imaginación. Vea, por ejemplo, aquí están las dos alitas.
Vea, por ejemplo, esta, las dos alitas. Vean esta, por ejemplo, las dos alitas. ¿Estamos? Entonces, buscar alas de mariposa. Eso le va a servir muchísimo. Y aquí están viendo una imagen en donde ven algunas que son más hipergranulares o algunas que son más granulares y otras que no son tan granulares y algunas que tienen bastones de Auer. Con microscopía de luz, vean cómo se ven los bastones de Auer, que no es otra cosa más que la polimerización de la mieloperoxidasa de manera anómala, no es algo que suceda de manera normal. Y este diagnóstico sí es morfológico, este diagnóstico sí es morfológico. Aunque usted le digan otra cosa, este diagnóstico lamentablemente sigue siendo morfológico. Aquí cuando usted ve ala de mariposa, tiene dos opciones. Sobre todo en la forma microgranular tiene dos opciones. En la forma hipergranular no tanto. Hágale la tinción de mieloperoxidasa y si es intensamente positivo la mieloperoxidasa, estas células expresan demasiado mieloperoxidasa. No tengo mieloperoxidasa, tengo Sudán negro, pues hágale Sudán negro, también son altamente positivos para esa tinción. El 25% de estas células pueden ser positivos para una tinción que se llama alfa-naftilacetato-esterasa, como ustedes están viendo aquí, que es una forma disminuida, no es tan abundante o no es una forma tan enfatizada como las que se ven en las series monocíticas, pero bueno, finalmente puede haber expresión de alfa-naftilacetato-esterasa. Y para aquellos que tengan el ADVIA 2120 o 120 de la casa comercial Siemens, que separa la población de leucocitos a través del tamaño y la cantidad de mieloperoxidasa, el triángulo de la base derecha invertida en su diagrama de peroxidasa es altamente sugerente, casi diagnóstico de una leucemia promielocítica aguda. Vamos a ver preguntas. Dice, ¿qué colorante recomienda con su experiencia? Miren, nosotros utilizamos el colorante de Wright aquí en México. Yo he visto que, por ejemplo, en otros países utilizan más el Giemsa, porque el colorante de Wright es rápido, me parece que da buenas coloraciones, puedes modificar el color en general con el pH del buffer. En cambio, hay otras tinciones que requieren de mucho mayor tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando llega el paciente, nosotros, además de ver al paciente que viene referido, también se le hace una historia clínica y entonces tenemos rápidamente un tiempo limitado para ir a hacer por ejemplo, correr la biometría hemática, hacer el extendido, verlo para poder hacer las preguntas relacionadas a lo que tiene el paciente en ese momento. Entonces, así se trabaja aquí. Por lo tanto, nos funciona más el colorante de Gray por el tiempo tan rápido que tenemos que hacer esa tinción. ¿Sale? Pero bueno, cualquier colorante realmente es bueno. Pero eso sí, sí recomiendo que lo fabriquen. Será mucho mejor. La forma de fabricar el colorante siempre es mejor que la comprada. Eso sí. La licenciada Marienés, promielocitos con núcleo de forma de reloj de arena. Mientras usted se lo imagine de esa forma, es suficiente. La M3, así es, una leucemia promielocítica aguda. Aquí están viendo y vean cómo se comporta. Esta no hay tanto aumento de leucocitos, no hay mucha anemia, pero quiero que vean, hay una disminución de plaquetas. Y vean, el triángulo de base derecha invertida en estos equipos es se correlaciona muy bien con una leucemia promielocítica aguda. Le hacemos la mieloperoxidasa y obtenemos eso. Esta neoplasia per se es la más agresiva, a pesar de no haber un aumento en el número de blastos, está dentro o catalogada como una leucemia aguda precisamente por la evolución clínica del paciente. Esta te puede matar en semanas si no estableces el diagnóstico o sobre todo si no da el tratamiento rápido, debido a que estos promielocitos pueden generar lo que se conoce como coagulación intravascular diseminada, en donde parte la podemos evaluar a través de los tiempos de coagulación, en donde los tiempos se prolongan, el fibrinógeno disminuye y las plaquetas disminuyen porque hay un fenómeno que está agotando las plaquetas y los factores de coagulación y el fibrinógeno. Pero además, si usted no tiene acceso a los tiempos de coagulación o a hacer el fibrinógeno, fíjese muy bien si hay esquizocitos, porque si hay esquizocitos, ya está hablando de una anemia hemolítica microangiopática que bajo esta neoplasia sería una coagulación intravascular diseminada. Y entonces, si se tiene esta leucemia y hay que trabajarla rápido, pues ya cuando dicen hay esquizocitos o los tiempos de coagulación están alterados y el fibrinógeno está bajo, automáticamente se tiene que dar tratamiento de sí o sí. Porque además el tratamiento es muy específico, funciona muy bien en estos pacientes,
Es prácticamente lo que comen los conejos, solamente que en dosis farmacológica. Es el ácido todo-transretinoico con trióxido de arsénico. Y cuidado, o sea, si es una leucemia promielocítica aguda, le vas a salvar la vida al paciente, pero si se trata de otra entidad y usted le da, perdón, si se trata de una leucemia promielocítica aguda y a alguien se le ocurre dar quimioterapia, el destruir estas células va a generar una coagulación intravascular diseminada que no lo va a parar nada. Entonces hay que tener cuidado, hay que antes de apretar el gatillo, es decir, antes de dar un tratamiento, si es que se pretende dar quimioterapia, primero tenemos que establecer el diagnóstico. Llega el paciente, con datos clínicos o no, usted ve alas de mariposa, le hace la tinción de mieloperoxidasa, ve que esas alas de mariposa tienen una gran cantidad de mieloperoxidasa, automáticamente informa al laboratorio, al personal clínico. Parece, es muy sugerente morfológicamente de una leucemia promielocítica aguda. El clínico ya sabe que esa entidad es de una entidad clínico-patológica de alto riesgo. Y al servicio de biología molecular, se le sugiere rápidamente o se le sugiere con el diagnóstico de probable leucemia promielocítica aguda y hacer la determinación por biología molecular por PCR de PML rara. ¿Sí? Que también es una translocación 15-17, pero recuerden que los estudios de cariotipo tardan más tiempo y aquí el tiempo es muy valioso. Por lo tanto, lo que se pretende hacer es pues rápidamente establecer el diagnóstico, así que el PML rara por biología molecular será mucho más fácil de obtener. ¿Estamos? Lo mismo que la citometría de flujo con inmunomarcaje, que aquí van a haber marcadores mieloides porque se trata de una entidad mieloide. La no expresión de HLA-DR se correlaciona en que no se trata de una entidad de origen blástico, sino más bien se trata de una leucemia promielocítica, digamos, evolucionando dentro de todas las mezclas que podemos hacer con los anticuerpos. Y el CD56 y la expresión más bien de CD56 y CD123, pues nos brinda un pronóstico de la enfermedad. Y aquí decíamos, lo único que tiene que dar, vean, el PML rara, que es la translocación 15-17, forma un correpresor que nos permite, es un problema epigenético por encima del gen, los genes están ahí, el gen que hace que madure la célula está ahí, el gen que hace que la célula muera está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una forma de abrir el libro tiene un candado. ¿Cómo boto ese candado? Bueno, quitando PML rara. ¿Cómo boto PML rara? Bueno, si ya se creó, hay que darle ácido transretinoico con trióxido de arsénico y esta molécula se manda al proteosoma y automáticamente se permite la diferenciación y la muerte de estas células. Tener solamente un poco de cuidado porque a mayor aumento de estos promielocitos, si usted le da un tratamiento, rápidamente van a provocar un aumento en el número de neutrófilos que puede también tener un problema en el paciente, pero eso ya va a ser un manejo clínico. ¿Estamos? Y hay diversas variantes hay diversas variantes con alteraciones genéticas y moleculares, pero vean la forma microgranular, igual a las de mariposa. Como tal, esta fue una leucemia promielocítica aguda, PML rara, con un código internacional de enfermedades oncológicas 9866, diagonal 3. Vamos a ver las preguntas. El inmunomarcaje, ¿qué puede o no estar? ¿Qué puede o no estar? ¿Sí? Perdón, voy leyendo. ¿Qué es lo que desencadena la coagulación intravascular diseminada? ¿Los gránulos u otro componente? Estas células, dentro de sus gránulos, incluso en su citoplasma como tal, pueden expresar factor tisular. ¿Sí? Recuerden que el factor tisular es una molécula que de manera normal la vamos a encontrar en las células subendoteliales, como las células musculares lisas o como los fibroblastos. Cuando hay una lesión endotelial, pues obviamente el factor 7 se pone en contacto con ese factor tisular y se echa a andar la cascada de la coagulación. No lo tenemos adentro porque yo adentro del vaso sanguíneo no quiero que se lleve a cabo la cascada de la coagulación. Estas células de manera normal expresan factor tisular y es ahí donde el factor 7, que siempre anda en la sangre, se pone en contacto con este factor tisular y empieza a haber obviamente pues una activación de la cascada de la coagulación, formación de polímeros de fibrina, gasto de las plaquetas, gasto de factores de coagulación, gasto de la fibrina, del fibrinógeno, perdón, disminución del fibrinógeno y presencia de esquizocitos, porque acuérdense que cuando pasa ese eritrocito en este polímero de fibrina, se rompe el eritrocito y se forma un esquizocito, ¿sale? Que son las células que estamos como si fuera un triángulo, ¿no? La química Vanessa Tapia dice el inmunomarcaje, ¿a qué se refiere más o menos que puede o no estar?
¿sí? O que es débil, o que puede ser débil incluso, que puede o no ser, exactamente, que puede o no estar positivo. Así es. ¿Cómo se debería informar el frotis? Sacar el porcentaje de promielocitos. Es que muchas veces puede informarlo, se observan una gran cantidad de promielocitos anormales, mieloperoxidasa positivos, o sea, como tal. Ya decir promielocitos anormales ya implica todo un rasgo morfológico, una entidad como tal. Ya no lo describimos tanto morfológicamente porque ya decir promielocitos anormales, ya usted prácticamente se está yendo a una entidad neoplásica, oncológica, que requiere por fuerza demostrar el PML rara. ¿Estamos? Entonces, así como tal. Sí requiere de dos distinciones. Una, la de Wright o la de que usted tenga en el laboratorio. Dos, la de mieloperoxidasa. Y fácil se establece el diagnóstico. ¿Cómo vamos a evaluar la enfermedad mínima residual? ¿Cómo vamos a evaluar la respuesta a tratamiento? Bueno, eso ya sería con otras cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos el diagnóstico sí se establece con bases morfológicas. De hecho, si ustedes leen de los años 70, 75, 76, cuando iniciaba la clasificación morfológica por parte de este grupo cooperativo franco-américo-británico, o DAISY, el DAISY colaboradores, se daría cuenta que el diagnóstico era así, morfológico y citoquímico, nada más. ¿Estamos? Entonces, bajo estas características y el paciente con datos desangrados, hay que tener mucho cuidado. Perdón, aquí aguas, cuidado, mucho cuidado. Muchas veces el paciente llega nos tocó un paciente que llega con muy poca cantidad de leucocitos y tenía datos desangrados. Le dijeron que era una leucemia, pero no le dijeron cuál. No sabían cuál. Solamente decían, es una leucemia, pero no sabemos cuál. Nos piden apoyo de una ciudad alejada de donde estábamos nosotros a través de imágenes. Y les dije, ¿saben qué necesito por fuerza? Eran leucocitos bajos, tenía menos de 2000 leucocitos. Le digo, necesito ver imágenes, o sea, con las características clínicas y con las características numéricas no puedo decir si es una leucemia, realmente no. Y me mandan imágenes, habían eritroblastos, había una serie de células, pero nada que llamara la atención. Y le dije a la persona que me apoyara viendo nuevamente el frotis y buscando intencionalmente alas de mariposa. ¿Y qué creen? Encuentra estas alas de mariposa y automáticamente con esto rápidamente se sugiere el diagnóstico de una leucemia promielocítica aguda. Se vuelve a tomar nueva muestra al paciente y ojo, siempre que usted tenga unos leucocitos bajos, haga uso de esta herramienta tan importantísima que se llama concentrado de leucocitos o el famoso Boficot, y ahí va a haber más células juntas de esta. No le sirve para contar, le va a servir para buscar algo intencionalmente. Se hizo el Boficot y en efecto había más promielocitos. Y pues obviamente requeriría de un aspirado de médula ósea, se hizo como tal, pero fíjense cómo el laboratorio tiene que ser parte importante de la toma de decisión para un aspirado. No, el aspirado de médula ósea no se debe hacer que porque sí. El aspirado de médula ósea debe cumplir con un criterio a partir del laboratorio y con un criterio a partir clínico. Cuando se juntan estas dos entidades, es la mejor opción para el paciente. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí vamos con el caso clínico número 8. Perdón si vamos un poco rápido, creo que me estoy pasando de los tiempos. Dice, los sangrados en estos casos son intermitentes, se presentan de forma progresiva o se presentan de forma, son variables, son sangrados, digamos, hay datos dependiendo también qué tanto esté evolucionando esa coagulación intravascular diseminada. Hay pacientes que se mueren de sangrado, o sea, es así, de una forma súbita, empieza a sangrar el paciente y ahí es cuando tenemos una coagulación intravascular diseminada muy bien establecida. Hay otros que apenas se están iniciando y pueden haber datos de sangrados, como por ejemplo gingivorragias o datos de sangrado a través de, ¿cómo se llama? De mucosas, pero todavía hay tiempo para o dar tratamiento para dar seguimiento. Entonces es variable, todo va a depender de en qué etapa se encuentra el paciente. Caso clínico número 8 es un paciente femenino de 11 años de edad, es enviado a nuestro servicio de hematología para realizar estudios de rutina. Llega toda la familia, lo ve el médico, ven que todos vienen bien, los papás preocupados por la niña porque no come, típico de los papás, pero nada fuera de lo normal, ¿no?
Entonces, cuando nos llega al laboratorio, vemos esto. A ver, quiero que me digan. Acuérdense que una leucemia no es otra cosa más que una estampita que se repite. Eso es algo monoclonal, algo que se está repitiendo. Entonces, aquí vean, siempre que vea células de este tipo, tiene que basarse o describir ciertas características morfológicas. Tamaño, patrón cromatínico, presencia de hendiduras o irregularidades nucleares, presencia o no de nucleolos, cantidad de citoplasma, color del citoplasma, presencia o no de gránulos azurófilos en el citoplasma, presencia o no de proyecciones o protuberancias citoplásmicas. Algunas otras se van a sumar, pero esto en general siempre debe de ir en su reporte. Vamos viendo, creo que la mayor parte se va directamente al diagnóstico, pero la intención es describa, porque muchas veces yo conozco mucha gente que rápido se va al diagnóstico y lo pongo a describir y no me logra describir con claridad. Recuerden que la descripción es la que sustenta un diagnóstico. En efecto, sí hay algunas, no todas, vean, esta sí se le ve el nucleolo, pero aquí, por ejemplo, usted no ve nucleolo. Vean, por ejemplo, aquí no están muy bien definidos los nucleolos. Aquí se ve un resto de nucleolo, pero acá no se ve tanto. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, los que vieron nucleolo sí, pero no todas. Y eso hay que dejarlo claro en el reporte, porque esta es una característica muy frecuente en este tipo de monoclonalidad, lo voy a llamar para no decir el nombre. Baja relación núcleo-citoplasma, es decir, escaso citoplasma, es lo que quiere decir, ¿sí? Escaso citoplasma, en efecto. Célula de aspecto linfoide, ok. Alta relación núcleo-citoplasma, que se traduce a escaso citoplasma, de acuerdo. Algunas con nucleolo único y tamaño grande, pero quiero que vea que hay variabilidad en el tamaño. Si bien es cierto, hay algunas que son de mayor tamaño, yo le llamaría no de gran tamaño, de mediano tamaño, hay otras que son de pequeño tamaño, tal cual lo describe la literatura. Células que son de pequeño a mediano tamaño. Las células más grandes son más grandes que los monocitos, por ejemplo, o del orden del monocito. Estas no están del tamaño de un monocito. Acuérdense que lo que estoy haciendo es tratar de ponerlos en una imagen, pero compárenla con el eritrocito. Acercarles la imagen, pero compárenlo con el eritrocito. Entonces, ya muchos ya empezaron a dar su descripción. Me gustaría que más se animaran, pero lamentablemente, pues hay algunos que no se están animando. Tamaño mayormente pequeñas, algunas medianas, así, de tamaño pequeño, de células con apariencia blástica, de pequeño a mediano tamaño, ¿sí? Entonces vamos a ver. Y esto es algo que siempre, como lo dijo alguien, muy atinadamente dijo, me parece de aspecto linfoide, ¿ok? Y siempre que vea de aspecto linfoide, siempre debe describir esto. Tamaño de la célula, patrón cromatínico, presencia o no de nucleolos, presencia de hendiduras o irregularidades nucleares, presencia o ausencia de gránulos azurófilos, cantidad de citoplasma, color de citoplasma, presencia o ausencia de proyecciones o protuberancia citoplásmica. Cromatina, así es, cromatina moderadamente fina, no es tan fina como la de los mieloblastos, pero finalmente sí es fina o laxa, en efecto. Yo la hago así. Ahorita van a ver el reporte. Si ustedes la quieren adoptar, adelante. Pero cada quien tiene, digamos, una forma particular de describir su caso. Pero ahorita van a ver cómo yo hago mi reporte y a partir de ahí ustedes pueden generar este reporte. Digo, lo más apropiado, porque, repito, la descripción es eso. ¿Cómo describe usted a la persona que le gusta? Bueno, así va a describir a la célula. Nada de cruces. Haga las cosas. Descripción, por eso se llama descripción, precisamente morfológica. Todas son bolitas, todas son bolitas, pero cada bolita tiene un rasgo que lo hace diferente. Ya sea el tamaño, que estas son un poquito más grandes que el eritrocito, estas son más pequeñas, vean que son del orden del tamaño de los eritrocitos, con una cromatina muy hipercondensada o segmentada o compartimentalizada, o como dicen los franceses, cumulus chromatin, como ellos lo pronuncien. Algunas tienen mayor cantidad de citoplasma, como una especie de solecito. Algunas tienen proyecciones citoplásmicas más pegadas al núcleo, pero finalmente proyecciones, como en estas que están aquí, que pueden ser más grandes o más pequeñas,
que cuando hay proyecciones nos habla de un proceso del vaso órgano, células más grandes con un nucleolo que incluso puede ser del tamaño de un linfocito, células de mediano tamaño con presencia de nucleolos muy evidentes del tamaño de un neutrófilo, otras células que pueden tener diferenciación plasmocitoide en el orden de una evidente crioaglutinación, otras que pueden tener una hendidura tan profunda, ser linfocitos pequeños, pero tener hendiduras tan profundas que incluso parecen granos de café, otras que tienen núcleo excéntrico y intensa basofilia citoplásmica, otras que tienen irregularidades nucleares, otras que tienen vacuola e intensa basofilia citoplásmica, otras que tienen pequeñas protuberancias llamadas bleps, como si fuera un timón de barco o como si fuera una orejita de Mickey Mouse. Y bueno, otra que tiene gránulos, que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esos gránulos azurófilos no se logran ver con el objetivo de 40 por y lo tiene que poner en el objetivo de 100 por para poderlos ver. Y al ser núcleo excéntrico y tener rouleau puede confundirse con esta otra entidad, pero claramente las células que aquí están presentes no tienen gránulos azurófilos, en cambio estas, por el tipo de célula que corresponde, tiene gránulos azurófilos. Entonces, todas son bolitas, pero cada bolita tiene un patrón morfológico distintivo. Por eso, la licenciada que me preguntó, ¿lo debemos de informar así? Bueno, esta es mi forma de documentar o de describir para dar un diagnóstico, pero usted lo puede hacer como usted guste. Lo hago así, basado en que cada célula tiene una característica morfológica que sugiere más un evento que otro. Ahora, aquí hay que dejar en claro dos cosas. Uno, todas las neoplasias linfoides, toda, hasta la más clásica, hasta la más fácil de diagnosticar morfológicamente, por fuerza, para su diagnóstico, requiere de la citometría de flujo con inmunomarcaje. A diferencia de las mieloides, que a veces omitimos esa técnica y que podemos o no hacer uso de ella. En este caso, todas requieren de citometría de flujo con inmunomarcaje. Una. Dos, la única leucemia linfoide presente en niños es la LLA, o la leucemia linfoblástica aguda, sea B o T, y el linfoma de Burkitt. De ahí todas son de adultos. Es decir, si usted encuentra linfocitos vellosos en un paciente pediátrico, no se vaya a ir diciéndole, se trata de una tricoleucemia o un linfoma de la zona marginal esplénico, ¿no? Porque no corresponde a la edad. La edad es importante para poder correlacionar. De hecho, muchas veces me ha tocado ver colegas que dicen, es una leucemia linfoblástica aguda, porque ven la edad. Acuérdense, las células neoplásicas hacen lo que quieren y se comportan como quieren. Se ha salido de lo normal. Hay muchas células mieloides que simulan una condición linfoide morfológicamente, linfoides que simulan una característica mieloide, hematopoyéticas que simulan una característica de células no hematopoyéticas y no hematopoyéticas que simulan una característica morfológica hematopoyéticas. Así que es cierto, hay ciertos rasgos que son muy sugerentes de algo, pero estamos bajo un proceso neoplásico. Que además la citometría de flujo no solamente la utilizamos para el diagnóstico, sino para también evaluar la evolución de la enfermedad cuando recibe tratamiento en una técnica que se llama enfermedad mínima residual. Y aquí ven los blastos que ustedes ya habían descrito. Le hacemos la técnica citoquímica de mieloperoxidasa. Estas células carecen de mieloperoxidasa porque no son células fagocíticas como los neutrófilos que provienen de los neutrofiloblastos, como los eosinófilos que provienen de los eosinofiloblastos, o como los monocitos que provienen de los monoblastos. Es decir, los blastos que conllevan o que dan origen a células fagocíticas expresan mieloperoxidasa, pero las células linfoides no. Hablaríamos de eso porque sucede, no es el momento. Muchas veces tienen vacuolas que son ricas en carbohidratos, ¿sí? En glucógeno de alto peso molecular como el glucógeno, y se tiñe con la tinción de Paz-Schiff. Útil para, acuérdense que hay dos leucemias LLA, una B y una T. En este caso, de las células B de manera normal tiñen de manera focal para Paz. Si te da este patrón tintorial, es muy sugerente. Acuérdense que las tinciones son sugerentes, no diagnósticas de algo. ¿De acuerdo? Aunque la L1, L2 y L3 pues se utilizó en el pasado, la realidad es que ya no se utiliza porque no representa como tal una estratificación del riesgo para el paciente.
Entonces es cierto, si hubiera una clasificación, o más bien si usamos la clasificación de la FAB, sería la famosa tipo L1 o del tipo L1, donde los blastos son muy monomórficos, pero bueno, finalmente ya no se utiliza ese tipo de nomenclatura, hay que dar un nombre particular, que ahorita vamos a ver cómo lo describe la OMS. Entonces, vean, el paciente tiene mínima anemia, la paciente tiene moderada trombocitopenia y tiene aumento de leucocitos, que si alguien no hace la diferencial, pues prácticamente puede decir que se trata de un proceso infeccioso y que le den hierro y la trombocitopenia del mismo proceso infeccioso. Hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Porque será el personal del laboratorio quien dirá, fíjense qué tanta cantidad de estas células habían, el 88.7% de células con esa apariencia. Estamos, y entonces hacemos la descripción que les decía yo, ustedes utilizarán la descripción que convengan o que quieran. La intención de esta descripción obviamente es saber por qué llegué a este diagnóstico o por qué expongo este diagnóstico. Y dice, se encuentran mínimas anemia y neutropenia absoluta y moderada trombocitopenia. El frotis de sangre periférica muestra importante aumento de células con apariencia de blastos o precursores, como todavía no está clasificado como tal, lo pongo así, blastos o precursores o linfoblastos, de pequeño a mediano tamaño, cromatina moderadamente fina, ocasionalmente con pequeñas hendiduras o irregularidades nucleares, nucleolo poco evidente y escaso citoplasma basófilo a granular. Estas células son positivas para la tinción citoquímica de mieloperoxidasa y algunas presentan vacuolas positivas para la tinción de Pass-Shift. Diagnóstico, biometría hemática compatible con leucemia aguda linfoblástica, véase descripción, de dónde saqué esto y las notas. Y la nota dice, se recomienda realizar estudios de radiografía de tórax porque puede ser, si es una leucemia linfoblástica aguda B, perdón, una leucemia linfoblástica aguda también puede ser T, en donde muy frecuentemente se presenta un crecimiento de la masa mediastinal que conlleva a el síndrome de vena cava superior y es lo que termina complicando las cosas, así que hay que dejar en claro que no hay un problema de crecimiento de la masa mediastinal y una ultrasonografía abdominal para valorar el vaso y el hígado, crecimiento de estos órganos. Y obviamente es necesario realizar la citometría de flujo con inmunomarcaje y cariotipo en la médula ósea para establecer el diagnóstico definitivo. Las pruebas adicionales que se pueden hacer todavía en el laboratorio, pues corresponde al ácido úrico que también está elevado, de deshidrogenasa láctica que también está elevada, tinción de mieloperoxidasa, estos blastos fueron negativos o estos precursores fueron negativos, la tinción de Paz, lo que ya hablábamos aquí, y la ultrasonografía abdominal reveló leve esplenomegalia y la radiografía de tórax no reveló crecimiento de la masa mediastinal. ¿Estamos? Entonces, tratamos de dirigir rápidamente al paciente, es decir, hacer los estudios que va a necesitar en un segundo nivel de atención ya con todo lo que se puede hacer en el primer nivel de atención para que no pierda tiempo. Obviamente se prefiere, a pesar de que se puede hacer la citometría de flujo con inmunomarcaje en la sangre, repito, el cariotipo es un elemento que se prefiere hacerlo en la médula, que de por sí muchas veces no crece, pero se prefiere la médula que la sangre. Por lo tanto, es preferible utilizar la médula ósea, no porque vaya a cambiar el blasto de blasto a otro blasto, no. A veces es realmente porque hay estudios que se prefieren en la médula ósea como el estudio citogenético. Y vean, estas células fueron positivas para el antígeno leucocitario común, los marcadores de inmadurez como 34, fue 38 positivo, 10, 19, todo lo que sugería una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B. Incluso tenía positividad para CD20, que es un buen marcador porque implica que estos precursores están en un estadio más avanzado de la enfermedad, digamos de maduración un poco más avanzado, y se puede utilizar como tratamiento el rituximab o el MabThera. Los blastos fueron negativos para marcadores mieloides. En los pacientes pediátricos frecuentemente no encontramos expresión de marcadores mieloides. Eso es bueno, se correlaciona con un buen pronóstico. Y son negativos para estos marcadores como el 25 y el 66E, que se correlacionan con la expresión de BCR-ABL, que ya lo colocaría en un riesgo intermedio, no en un riesgo bajo, y el CD9. El estudio citogenético fue normal, como muchos estudios citogenéticos, y el análisis molecular por PCR para la transcripción de fusión de BCR-ABL fue negativo. ¿Estamos? Entonces, el reporte de la médula ósea, pues médula ósea casi totalmente sustituida por precursores linfoblastos con características morfológicas muy similares a los descritos en la sangre periférica. Veas el reporte de la sangre periférica. Nos mandaron la médula ósea y la evaluamos. Las células neoplásicas son positivas para los mismos, para estos anticuerpos. De hecho, la citometría de flujo se hizo aquí.
El estudio citogenético no reveló ninguna alteración numérica o estructural y el análisis molecular para el transcrito de fusión BCR-ABL fue negativo. Ahora, es leucemia linfoblástica, leucemia aguda linfoblástica de precursores B, sin otra especificación, con un código internacional de enfermedades oncológicas 9811-3. Por eso les digo, cuidado. O sea, ya el término L1, pues como pueden ver, ya de acuerdo a la nomenclatura de la Organización Mundial de la Salud, ya no existe. Y vamos a dar un nombre de acuerdo a este criterio de clasificación, que van cambiando. La nueva clasificación de la OMS está más orientada al diagnóstico, incluso al diagnóstico y la estratificación del riesgo con base a alteraciones genéticas y moleculares. ¿Estamos? Y aquí uno de los reportes que nosotros generamos en el laboratorio, en donde pues, se ponen los datos del paciente y se ponen dónde se hizo la punción, cómo estaba la biometría hemática, la sangre periférica que encontramos, la médula ósea que encontramos y las tinciones que habitualmente utilizamos. Vean cómo estaba la médula ósea de este paciente en particular, que no corresponde al paciente anterior. Este lo tomé de uno de los archivos que tenía, digamos, más cercano. Pero bueno, es más o menos similar. Porque al lado dice tinción MPO negativo y la descripción dice positiva. Ah, perdón, se me fue. ¿Dónde dice eso? Es que esto, a ver, espérame un poquitito. Dice la química MPO. La MPO aquí es negativa. Perdón. ¿Dónde dice química? Aquí fue negativo. Sí, son negativas para la tinción de mieloperoxidasa. Perdón, sí tiene razón. Son negativas para la tinción de mieloperoxidasa. ¿De acuerdo? Vamos con el caso clínico número 9, ya vamos en tiempo récord. Dice, paciente masculino de 46 años de edad, de profesión médico veterinario, es enviado a nuestro servicio de hematología por leucocitosis de causa no determinada en su institución de salud pública. El interrogatorio, el paciente niega enfermedades crónico-degenerativas y exposición a mielotóxicos. Signos vitales normales, consistente, con buena coloración e hidratación mucocutánea. Todos estos datos clínicos son obtenidos a partir de lo que se le ha venido haciendo al paciente. En la exploración física no existe evidencia de crecimiento de vaso e hígado por palpación, sí crecimiento de ganglios linfáticos en zona cervical y crecimiento de amígdala. Recuerden la edad del paciente y no hay síntomas B, que se refiere a sudoración nocturna, pérdida de peso de origen inexplicable y fiebre de origen inexplicable. Inicia su padecimiento desde hace 1 año y medio con crecimiento de amígdalas y ganglios linfáticos en la zona cervical. En su momento se decidió biopsiar un ganglio linfático cervical derecho. El resultado emitido por el servicio de patología fue hiperplasia linfoide reactiva. Y estos fueron los diagnósticos presuntivos. Vean. Y pasamos a la imagen. Vean, estas son las células que veíamos. Nuevamente, ¿qué hallazgos morfológicos vean? Vean el tamaño del orden de un eritrocito. Escaso citoplasma, ligeramente basófilo, agranular, sin proyecciones citoplásmicas. Algunas de estas células tienen hendiduras, hay que tener cuidado. Y vean la cromatina muy segmentada, compartimentalizada, craquelada, dependiendo como usted lo quiera ver. Y estas células destruidas que lamentablemente mucha gente le ha llamado sombras de Gumprecht, cuando en realidad Gumprecht, si usted lee la historia de la leucemia linfoblástica aguda, pues no tuvo mayor relevancia lo que estaba diciendo. Pero a veces incluso la hematología llega a estos puntos de la moda. Entonces la moda a veces mata lo que nosotros realmente hemos, digamos, lamentablemente se ha venido recabando con el paso del tiempo. Lea la historia de la leucemia linfoblástica aguda y se dará cuenta que muchas de estas personas decían, ya aseguraban antes de Gumprecht, mucho antes, que estas células tenían una fragilidad y que frecuentemente se rompían. Entonces no es otra cosa más que una célula destruida. No le llame como tal otra cosa. ¿Estamos? Pero bueno, vamos viendo. Perfecto. Creo que ya son expertos. Yo creo que el licenciado me debió haber dicho que ya eran expertos. Fíjense. Y decíamos la misma descripción tiene que utilizar, ¿sale? Para hacer su descripción morfológica. Y bueno, aquí ven la biometría hemática, 48.900 leucocitos. Hay discreta anemia, es decir, por debajo del valor de referencia para el paciente, con mínimo grado de hipocromia, seguramente una anemia de los padecimientos crónicos asociado a una neoplasia, que en este caso es esta. La mayor parte de las células eran linfocitos, pero el equipo no permite establecer los discriminadores y por lo tanto no te da diferencial. Pero vean, busque caparazón de tortuga.
algunos van a decir pelotitas de golf y otros lo que digan, pero si no ha encontrado una forma, busque caparazón de tortuga. ¿Estamos? Quiero que vean incluso la diferencia que existe entre una célula que activa como un linfocito granular versus un linfocito que sí corresponde a la clona neoplásica. Hay que separarlos. Incluso dentro de los linfocitos hay que hacer una diferencial de linfocitos. ¿Estamos? Vamos viendo. ¿Pueden llamarse como restos nucleares? Sí, eso, como tal. Ah, la licenciada Gina, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Si van entendiendo esta parte de qué tan importantes son para el laboratorio, y si van entendiendo cómo cada bolita tiene un patrón que los hace diferente, opten por lo que les pueda servir de aquí y digamos que traten de usar lo que sea para su beneficio. Y aquí tenemos el reporte. Vean, se encuentra importante leucocitosis, expensas de linfocitos, y vamos leyendo lo que vemos en el frotis de sangre periférica. Muestra un aumento notable, un aumento importante de linfocitos de pequeño tamaño, escaso citoplasma ligeramente basófilo, cromatina hipercondensada y sin nucleolo. Algunas de estas células presentan hendiduras nucleares. No se observan gránulos azurófilos ni proyecciones citoplásmicas. Tampoco se observaron prolinfocitos, porque en esta entidad el aumento de prolinfocitos hace o permite estratificar un riesgo. La tinción de Pash-Schiff muestra algunos linfocitos con diminutos depósitos citoplásmicos. Adicionalmente se observa moderada cantidad de células destruidas, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas. Siempre hay que hacerle la prueba de antiglobulina directa. Pese a que no hayan esferocitos, estas neoplasias pueden tener un aumento en la producción de anticuerpos, autoanticuerpos, y aunque no exista anemia, puede haber hemólisis patológicas mediada precisamente por un fenómeno de autoinmunidad que puede ser demostrado a través de una prueba fácil como la prueba de Coombs directa, ¿sale? Nos mandan la médula ósea para revisión, solamente nos mandan una laminilla y la morfología es exactamente la misma. ¿Estamos? Son leucocitos pequeños, de hecho aquí claramente se ve diferencia entre células que no corresponden a la clona neoplásica, que son eritroblastos, versus aquellos que tienen caparazón de tortuga. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caparazón de tortuga, uno con una hendidura nuclear, un neutrófilo y 2 eritroblastos. ¿Estamos? Esta célula no corresponde a la clona neoplásica, solamente me gustó en la fotografía, es un osteoclasto, aquel que forma su hueso. Y quiero que vea aquí, en la parte de abajo, interesante cómo claramente se ve un linfocito inmaduro versus un linfocito que pudiera ser B inmaduro, porque morfológicamente el pequeño no lo podemos definir, versus una célula que ya es madura. Aquí está, la célula plasmática. Estamos entonces, pues fácilmente podemos distinguir cada una de estas clonas. La biopsia de médula ósea se envió al servicio de patología. Vean cómo es una infiltración focal, no es una infiltración difusa, es decir, está focalizada en zonas. Eso es de buen pronóstico. Implica que no hay mutaciones, por ejemplo, en P53, que las hace de mal pronóstico. Y estas células son positivas para la tríada que siempre debe reunir 5, un marcador B como 19 o 20, CD5 y CD23. Se deben hacer estudios de imagen como la radiografía de tórax o ultrasonido con rastreo abdominal para valorar qué tanto está infiltrada la leucemia, porque a través de esos estudios podemos estratificar el riesgo del paciente a través de la clasificación de Ray y Binet. ¿Sale? Entonces, puede sugerir usted que se le hagan estudios de imagen, repito, valorando vaso-hígado, valorando crecimiento ganglionar en diferentes partes del cuerpo. Y el caso clínico número 10, nada más les dejo la imagen. Se trata de un paciente mayor, más de 40 años de edad, llega por síntomas clínicos de anemia, con un cuadro petequial, ¿sí? Con síntomas B, pérdida de peso, diaforesis nocturna o sudoración nocturna y fiebre de origen inexplicable. Hay crecimiento del vaso, hay crecimiento del hígado. Es todo lo que necesitan saber. Ahí ya vieron la imagen. Ahora sí, para los que se atrevan a dar de un diagnóstico, vamos viendo, dice tricoleucemia. ¿Ok?
Tricoleucemia, ok, tricoleucemia, ok, células peludas, ok, células con proyecciones citoplásmicas. Dijo la química, yo no me quiero meter en problemas, yo mejor le digo con proyecciones citoplásmicas. Está, pues miren, solecitos, solecitos, busque solecitos. ¿Estamos? Hay solecitos que van a estar binucleados, tri o tetranucleados, pero quiero que vean algo que llama la atención. Algunas, no todas, presentan una parte blanca que pegada o adyacente al núcleo, en la zona perinuclear, que representa el aparato de Golgi. ¿Qué células les recuerda que tiene un aparato de Golgi? Digo, prácticamente todas, pero en donde se ve con mucha frecuencia y más enfatizado esa zona negativa del aparato de Golgi. Vean incluso en esta binucleada, aquí se ve claramente, acá se ve un poco menos, pero se alcanza a ver, acá se alcanza a ver. Ok, estamos hablando de una sangre periférica. ¿Vieron la imagen? Bueno, voy a retroceder tantito para que... Grábense la imagen, ¿eh? Quiero que se graben la imagen, porque ahorita me van a señalar cuál de estas entidades corresponde. Grábense la imagen, por favor. Voy a retroceder. Aquí. ¿Cuál? Ahí tienen. ¿A cuál se parece, señores? Ahora sí, establezcan su diagnóstico. Para aquel que me dijo tricoleucemia, pues ve, sí, hay proyecciones, pero vean, no hay una zona negativa del aparato de Golgi, las proyecciones están más pegadas al núcleo, porque recuerden que en el vaso, estas células que se encuentran en la pulpa roja, se encuentran pegadas una con otra con abundante citoplasma. Cuando salen a la periferia es porque se despegan una con otra, se retrae el núcleo y prácticamente queda pegado al núcleo, ¿no? O sea, con proyecciones, pero queda pegado al núcleo. Y vean que aquí las proyecciones son cada vez más pequeñas. Entonces, ¿a cuál corresponderá? Listo. No, no sé por qué dijo el químico, perdón, la licenciada Francisca, no, o sea, a ver si nos puede responder. Algo le admiró, o no le gustó, pero bueno, ok, no se preocupe, no se preocupe. Pero ahí están. Siempre hay una característica, alguien una vez subió una foto y dijo, lo que a veces la literatura nos engaña, no, a veces no se trata de eso, porque me parece que esta persona había pensado igual que usted, que se trataba de una tricoleucemia, pero no, estas células, quien ha tenido la oportunidad de ver esto, y obviamente llevada a la inmunomarcación y a los estudios que se deben hacer para ya establecer el diagnóstico definitivo, reconoce, solecitos es clásico de esto, unos solecitos bien definidos. Así es, una leucemia de células plasmáticas. Es una entidad de un cuadro semiagudo, déjeme decirle, más bien un cuadro agudo, ¿sí? Con infiltración a diferentes órganos, los pacientes mejoran rápidamente. Mucho se ha dicho que el mieloma de células plasmáticas evoluciona a una leucemia de células plasmáticas. No seré tan viejo, pero créanme que de todos los mielomas de células plasmáticas, sin tratamiento, con tratamiento o que no responden a tratamientos, de una gran cantidad de mieloma de células plasmáticas, jamás he visto una que se convierta a una leucemia de células plasmáticas y sobre todo tenga esta morfología. El mieloma de células plasmáticas tiene otra morfología totalmente diferente. Tiene muchas variedades, hay muchas variedades morfológicas del mieloma de células plasmáticas, pero ninguna se parece a esto que estamos viendo aquí. Ni el cuadro clínico, ni el cuadro morfológico. Ese cuadro de solecito, quiero que quede grabado para que cuando ustedes vean células con apariencia linfoide, por eso es necesario, por eso cuando les decía yo, bueno, es que yo así lo hago, describiendo paso a paso cada una de las alteraciones morfológicas, porque una me va a llevar a un camino diferente a otro. ¿Estamos? Entonces, con esto prácticamente concluimos el caso número 10. Todas son bolitas, pero cada bolita tiene un patrón morfológico diferente. Todas estas enfermedades que usted está viendo aquí, algunas son reactivas, algunas neoplásicas, algunas neoplasias linfoides, algunas neoplasias mieloides, algunas por deficiencia de vitaminas, algunas por una infección, algunas porque le falta tejido hematopoyético, algunas por atesoramiento lisosomal, algunos procesos
preleucémicos, todas estas entidades en un primer momento pueden tener las mismas manifestaciones clínicas, como cuál, de acuerdo a las citopenias que tenga el paciente, de acuerdo a la anemia, palidez, astenia y disnea, trombocitopenia, sangrados como petequias o sangrados más profundos, y de la neutropenia absoluta, pues tener desde desarrollo de aftas hasta infecciones por microorganismos biógenos. Eso todo lo va a tener en un primer momento. Sin embargo, a medida que van evolucionando, tienen un diagnóstico y pronóstico diferente. Y justamente una morfología diferente. Así que, aunque usted no lo sepa, diga, a ver, yo estoy viendo una célula que se está repitiendo y que tiene proyecciones. Proyecciones es igual a vaso. ¿Hay crecimiento del vaso? Sí, tienes plenomegalia. Es un linfoma del vaso. ¿Cuál? Bueno, yo ya te dije mucho. Ya aquí ya eh, yo no sé la respuesta, pero te sugiero que visites al hematólogo. ¿Estamos? En cambio, por ejemplo, si ven este megaloblasto monstruoso en una anemia macrocítica o en una pancitopenia macrocítica, pues determinaría vitamina B12 o folatos, por ejemplo. Entonces, vean la importancia que tiene el morfólogo, que sigue teniendo el morfólogo, y es necesario que ustedes comprendan la importancia que tienen como realmente medicina de laboratorio. Todo lo que tenga que ver con morfología tiene por fuerza un valor adicional siempre en el laboratorio. Esto no es que va a apretar un botón, esto es que sus ojos van a hacer el escaneo de la sangre. ¿Estamos? Y entonces, con esto me despido. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron presentes hasta este momento. Agradecer a CITEM por la oportunidad que me da